Londres, 1882. Un fotógrafo está de pie en su cuarto oscuro, con las manos temblando mientras sostiene una placa de vidrio negativa hacia la luz de la lámpara. Su respiración se corta. Ahí, en el fondo de un retrato familiar que tomó hace solo unas horas, está una niña con vestido blanco. Una niña que nunca fotografió. Una niña que no debería existir. Este es el momento en que Thomas Afford se da cuenta de que la muerte ha estado observándolo trabajar, y ahora, quiere algo a cambio. La Inglaterra victoriana tenía una relación peculiar con la muerte, una que encontramos inquietante hoy pero que se consideraba perfectamente normal, incluso necesaria, en la década de 1880. Cuando un niño moría, lo cual sucedía con una frecuencia desgarradora en una era anterior a la medicina moderna, las familias querían un último recuerdo. Un último retrato. Esta era su única oportunidad de capturar una imagen de su ser querido perdido, y fotógrafos como Thomas Afford llenaban esta necesidad dolorosa. Eran llamados a hogares donde el dolor colgaba en el aire como niebla, donde los padres vestían a sus hijos con sus mejores ropas por última vez, donde las flores eran arregladas en pequeñas manos inmóviles. El fotógrafo posaba al niño como si estuviera durmiendo, a veces apoyado con soportes ocultos, a veces sostenido por miembros de la familia cuyos rostros mostraban el peso de una pérdida insoportable. Estas eran fotografías memento mori, literalmente, recordatorios de la muerte, y eran posesiones atesoradas, a menudo la única fotografía que una familia poseería jamás. Thomas Afford había estado haciendo este trabajo durante 7 años. Su estudio en Clerkenwell Road tenía cierta reputación. Era conocido por su sensibilidad, su discreción, su habilidad para hacer que las fotografías lucieran pacíficas, casi como si los niños estuvieran simplemente durmiendo la siesta. Los padres lo solicitaban específicamente porque le entendía su dolor, nunca apresuraba la sesión y de alguna manera lograba capturar un sentido de dignidad en las más indignas de las circunstancias. Mantenía registros meticulosos en libros de contabilidad encuadernados en cuero, el nombre del niño, la fecha, la causa de muerte cuando se conocía, y notas detalladas sobre los deseos de la familia para el retrato. Escarlatina, tuberculosis, accidentes, a veces simplemente listado como fiebre o dejó de respirar en la noche. Página tras página de niños que nunca llegaron a crecer, preservados para siempre en sales de plata y química sobre placas de vidrio. Pero Thomas había comenzado a notar algo extraño unos 6 meses antes de esa noche de noviembre. Comenzó pequeño, fácil de descartar como un truco de la luz o un defecto en el vidrio. En un retrato de la hija de la familia Morrison, parecía haber una sombra en la esquina que no coincidía del todo con el diseño de la habitación. Había ajustado sus lámparas cuidadosamente, como siempre lo hacía, sin embargo ahí estaba, una mancha oscura que casi parecía una figura. Asumió que era un defecto en la placa y le dio a la familia un segundo retrato sin cargo. Luego, 2 semanas después, mientras revelaba fotografías del niño Fletcher, lo vio de nuevo. Esta vez era más claro. No solo una sombra, sino la sugerencia de una forma. Una forma pequeña. De pie en la entrada de la habitación donde había tomado la fotografía. Thomas se dijo a sí mismo que estaba trabajando demasiado, que la naturaleza de su profesión estaba afectando su mente. Tomó una semana lejos de la fotografía de muerte, enfocándose en cambio en retratos de los vivos, comerciantes adinerados y sus esposas, jóvenes parejas en sus galas de boda, niños que se retorcían y sonreían y respiraban. Pero cuando regresó a su especialidad, ahí estaba ella de nuevo, y esta vez no había error posible. En una fotografía de los gemelos Whitmore, ambos llevados por difteria en cuestión de días uno del otro, una niña con vestido blanco estaba de pie entre los 2 pequeños ataúdes. Ella no había estado allí durante la sesión. Thomas estaba seguro. Había estado solo en esa casa destrozada por el dolor excepto por los padres, quienes habían estado demasiado abrumados para siquiera entrar a la habitación donde yacían sus hijas. Durante los meses siguientes, la figura apareció con frecuencia y claridad crecientes. Siempre la misma niña, siempre en ese vestido victoriano blanco con encaje en el cuello y puños,
siempre con cabello oscuro que caía más allá de sus hombros. Y siempre, siempre observando. No a los niños fallecidos, sino a la cámara misma. Observando a Thomas a través del lente mientras trabajaba. Comenzó a temer revelar sus placas, pasando horas en su cuarto oscuro con un sentido creciente de ansiedad, preguntándose si ella estaría allí de nuevo, y sabiendo de alguna manera que lo estaría. Su asistente, un joven llamado Peter, notó el cambio en su empleador. El señor Ashford, una vez puntual y metódico, ahora llegaba tarde, se iba temprano, y a veces abandonaba el revelado de placas a mitad de camino, emergiendo del cuarto oscuro pálido y temblando. Thomas se obsesionó con entender qué estaba sucediendo. Investigó sobre fotografía de espíritus, ese popular truco victoriano de salón donde fotógrafos fraudulentos creaban figuras fantasmales a través de dobles exposiciones y manipulación química inteligente. Pero él no estaba creando estas imágenes. No estaba usando ningún truco. La niña simplemente aparecía, sin ser invitada y no deseada, en su trabajo legítimo. Revisó sus archivos, sacando cientos de fotografías antiguas de años pasados, examinándolas con una lupa bajo la luz brillante de múltiples lámparas. Y ahí fue cuando su sangre se heló. Ella siempre había estado allí. Tenue, apenas visible en las fotografías más antiguas de hace 5, 6, 7 años, pero ahí sin embargo. Un borrón en el fondo. Una sombra en la esquina. Una mancha pálida que podía descartarse como nada. Pero con cada año, cada fotografía, ella había crecido más sustancial, más presente, más real. La realización que golpeó a Thomas fue aterradora en sus implicaciones. Ella no estaba embrujando su trabajo reciente. Había estado allí desde el principio, ganando fuerza lentamente, alimentándose de algo, el dolor, la muerte, el acto de capturar estos momentos finales en vidrio y plata. Con cada niño fallecido que fotografiaba, ella se volvía más sólida, más visible, más capaz de cruzar desde donde fuera que existía hacia su mundo. Y ahora, después de 7 años y cientos de retratos mortuorios, ella estaba casi completamente formada. Casi lo suficientemente real para salir de las fotografías por completo. Thomas dejó de tomar encargos de muerte. Les dijo a las familias que estaba enfermo, que sus ojos estaban fallando, cualquier excusa para evitar el trabajo que una vez lo había definido. Pero el daño estaba hecho. Ella ya era demasiado fuerte. Comenzó a experimentar fenómenos en su estudio que ya no podía racionalizar. Pasos en habitaciones vacías. El sonido de la risa de un niño resonando por los pasillos cuando no había niños presentes. Huellas húmedas apareciendo en sus pisos, huellas pequeñas, del tamaño de un niño, conduciendo desde la sala de revelado hasta el salón de exhibición donde solía presentar retratos terminados a las familias. Lo más perturbador de todo, sus químicos se encontraban perturbados por las mañanas, como si alguien hubiera estado revelando fotografías durante la noche, aunque él vivía y trabajaba solo después de enviar a Peter lejos por la propia seguridad del muchacho. Sus entradas de diario de esas últimas semanas pintan la imagen de un hombre desmoronándose. 15 de octubre, ya no se contenta con aparecer en las fotografías. Escuché su voz hoy, llamándome desde el cuarto de almacenamiento. Cuando entré, todas las placas de vidrio estaban reorganizadas, organizadas de una manera que no las dejé. Ahora muestran una progresión, una historia. Su historia. Cada fotografía mostrándola más claramente que la anterior, hasta las más recientes donde es tan sólida como cualquier niño vivo. ¿Qué quiere? ¿Por qué ha elegido mi trabajo como su puerta de entrada? 23 de octubre, no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, veo ese vestido blanco en mi visión periférica. Despierto para encontrarme de pie en el cuarto oscuro, aunque no tengo memoria de caminar hasta allí. Esta mañana, había una nueva fotografía en mi bandeja de revelado. Yo no la tomé. Muestra mi estudio, vacío, pero con una pequeña figura de pie exactamente donde yo duermo. Ella está adentro ahora. El límite ha sido cruzado. 29 de octubre, he tomado una decisión.
Las placas de vidrio deben ser destruidas. Todas ellas. Cada fotografía que he tomado, cada negativo, cada impresión. Si ella existe en ellas, si las ha usado para ganar compra en este mundo, entonces destruirlas podría enviarla de regreso. Las quemaré. El fuego purifica. El fuego borra. Mañana por la noche, cuando las calles estén vacías, encenderé el horno y alimentaré cada placa individual a las llamas. Pero Thomas no esperó hasta la noche siguiente. Algo debe haber sucedido, algo que lo impulsó a la acción inmediata, porque los vecinos reportaron ver el fuego comenzar alrededor de las 3 de la mañana del 3 de noviembre. Comenzó en el estudio mismo, no en la sala del horno. Los testigos dijeron que las llamas parecían arder con una intensidad antinatural, rugiendo a través del edificio tan rápidamente que para cuando llegó la brigada de bomberos, toda la estructura estaba envuelta en llamas. El calor era tan extremo que las ventanas de edificios adyacentes se agrietaron, y personas a 3 calles de distancia reportaron sentir el calor en sus rostros. Lo más perturbador fueron los relatos de gritos, la voz de un hombre, llorando en agonía, pero también otro sonido. Varios testigos juraron que escucharon la risa de un niño mezclándose con los gritos, alta y clara, cortando a través del rugido de las llamas. Cuando finalmente extinguieron el fuego y pudieron entrar a las ruinas, encontraron el cuerpo de Thomas Afford en lo que había sido su cuarto oscuro. Había estado intentando destruir las fotografías, eso estaba claro. Placas de vidrio destrozadas lo rodeaban, sus contenidos derretidos y fusionados por el calor intenso. Pero él no había escapado. La puerta del cuarto oscuro había sido atrancada desde el exterior, imposible, ya que él había estado solo en el edificio. El cerrojo todavía estaba en su lugar, el metal retorcido por el calor pero mostrando claramente que había sido cerrado con pestillo, atrapándolo adentro mientras el fuego consumía todo. En su mano carbonizada, encontraron algo que no debería haber sobrevivido. Una sola placa de vidrio negativa, completamente intacta a pesar del infierno que había destruido todo lo demás a su alrededor. El vidrio ni siquiera estaba agrietado. El oficial de policía que recuperó esa placa hizo una nota en su reporte, aunque luego fue descartada como la imaginación de un hombre traumatizado por la escena espantosa. Cuando sostuvo el negativo hacia la luz gris de la mañana filtrándose a través del techo quemado, vio un retrato. Mostraba al propio Thomas Afford, posado como si estuviera durmiendo, sus manos dobladas sobre su pecho en el mismo arreglo pacífico que el fotógrafo había usado para cientos de niños. Y de pie detrás de él, perfectamente enfocada, más sólida y real que en cualquier fotografía anterior, estaba la niña del vestido blanco. Pero esta vez, ella era diferente. Estaba sonriendo. Y su mano descansaba sobre el hombro de Thomas en un gesto que casi podría confundirse con afecto, si no fuera por la forma posesiva en que sus dedos parecían agarrar la tela de su chaqueta. El negativo fue catalogado como evidencia pero desapareció de la custodia policial en una semana. Algunos dicen que fue robado. Otros susurran que desapareció por sí solo, quizás regresando a donde sea que tales cosas existen cuando no están ocupadas sangrando hacia nuestro mundo. El sitio del estudio de Thomas Afford permaneció vacío durante 12 años. Nadie quería reconstruir ahí. Los niños que jugaban en el área reportaron ver a una niña con vestido blanco en las ventanas de edificios circundantes, siempre observando, siempre esperando. Eventualmente, el lote fue vendido y una nueva estructura erigida, aunque ese edificio también ha tenido una historia problemática. Fotógrafos que rentan espacio ahí se quejan de negativos arruinados, de figuras apareciendo en su trabajo que no capturaron, de sentirse observados mientras trabajan en cuartos oscuros. La práctica de fotografía post-mortem continuó por varias décadas más después de la muerte de Thomas Afford. Pero comenzó a declinar para el cambio de siglo. Quizás fue el advenimiento de película más rápida y cámaras más accesibles, haciendo fotografías de los vivos más comunes y preciosas. O quizás la palabra se extendió, en esa forma no dicha en que el miedo viaja, que algunas cosas es mejor dejarlas sin capturar. Que al congelar la muerte en plata y vidrio, podríamos estar creando ventanas entre mundos, aberturas que permiten que las cosas pasen.
cosas que son pacientes. Cosas que están dispuestas a esperar años, incluso décadas, volviéndose más fuertes con cada exposición, cada revelado, cada momento que pasamos tratando de aferrarnos a lo que debería ser liberado. Hay una teoría, discutida en ciertos círculos académicos que estudian el espiritismo victoriano y la historia fotográfica, que la fotografía de espíritus no era enteramente fraudulenta. Que los victorianos, en su obsesión con capturar y catalogar la muerte, podrían haber tropezado con algo real. Placas de vidrio recubiertas con sales de plata, tratadas con mercurio y otros químicos tóxicos, expuestas a luz y sombra en habitaciones oscurecidas. Estos eran esencialmente rituales primitivos, incluso si los fotógrafos pensaban en ellos como ciencia pura. Creaban objetos cargados, artefactos que existían en el espacio fronterizo entre lo visto y lo no visto. Y si crees que la conciencia deja una huella, que la muerte crea una especie de eco, entonces, ¿qué mejor manera de capturar esos ecos que a través de un medio específicamente diseñado para capturar y preservar imágenes? La historia de Thomas Afford está documentada en los registros de la Policía Metropolitana, en reportes de la Brigada de Bomberos, en registros de propiedad mostrando la posesión del estudio. Las fotografías que tomó todavía pueden encontrarse en colecciones familiares a través de Londres y más allá, imágenes memento mori atesoradas que parecen perfectamente normales. Pero los coleccionistas de fotografía victoriana a veces reportan experiencias extrañas con el trabajo de Afford. Fotografías que parecen diferentes dependiendo de cuándo las miras. Sombras que cambian de posición. Y lo más inquietante de todo, una figura recurrente que algunos juran aparece tenuemente en el fondo de imágenes donde no debería ser posible, una niña con vestido blanco, observando al espectador con ojos oscuros y pacientes. La pregunta que persiguió a Thomas Afford en esas últimas semanas todavía resuena a través de los años. ¿Era ella un fantasma? ¿Un demonio? Una entidad que existía en los espacios entre luz y sombra, alimentándose del dolor capturado. ¿O era algo completamente diferente, quizás uno de los primeros niños que Thomas fotografió, de alguna manera impresa tan fuertemente en el vidrio que se volvió consciente, capaz de pasar de imagen en imagen, volviéndose más real con cada año que pasaba? Thomas creía que ella estaba coleccionando a los niños en esas fotografías, agregándolos a alguna galería eterna donde ella existía. Y que al quemar las placas, él podía liberarlos, incluso si significaba quemarse a sí mismo en el proceso. Pero si ese único negativo sobreviviente es alguna indicación, él no liberó a nadie. Simplemente se convirtió en la última adición a su colección, otra imagen en su archivo en constante expansión de almas capturadas. Así que esta noche, cuando mires tus fotografías, las miles de imágenes digitales que acumulamos tan irreflexivamente en esta era moderna, considera esto: ¿qué pasa si cada fotografía realmente toma un pequeño pedazo de tu alma? ¿Qué pasa si cada imagen es una pequeña ventana, una abertura, una vulnerabilidad? Los victorianos entendían que las fotografías eran cosas poderosas, peligrosas. Las trataban con respeto, con ceremonia, con una conciencia de que capturar luz y sombra en una superficie tratada era una especie de magia. Hemos perdido ese entendimiento, ese miedo saludable. Fotografiamos todo, a todos, todo el tiempo, creando millones de ventanas sin considerar que podría estar mirando de regreso a través de ellas. La niña de Thomas Afford con vestido blanco tuvo que esperar 7 años, apareciendo en cientos de fotografías individuales antes de ganar suficiente fuerza para cruzar. ¿Cuánto tiempo tomaría hoy, con miles de millones de fotografías creadas cada día? ¿Qué tan fuerte se volvería tal entidad con tantas ventanas por las cuales asomarse, tantas aberturas por las cuales deslizarse? Los victorianos fotografiaban a sus niños muertos para preservar su memoria. ¿Qué estamos preservando en nuestra documentación interminable e irreflexiva de cada momento? Y más importante aún, cuando estás desplazándote por tu carrete de cámara tarde en la noche, mirando rostros y lugares y momentos capturados, ¿estás seguro de que estás mirando solo? ¿O algo está mirando de regreso, paciente y hambriento, lentamente volviéndose más sólido en el fondo de tus memorias digitales,
esperando el día en que finalmente sea Gracias lo por escuchar suficientemente nuestra fuerte historia. para atravesar. No olvides suscribirte, activar la campana, darle like y compartir este video. Explora nuestras otras crónicas y sigue descubriendo los terrores olvidados del pasado.